Editorial y Librería Herder presenta M, a cargo de Rosmarie María Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Marguerite Ancieux era una poeta. En el año 1930 aproximadamente escribió un libro llamado Le Détracteur, el detractor, del que solamente quedan algunos fragmentos. Y Jacques Lacan no fue el único interesado en Marguerite Ancieux, en sus poemas, en sus escritos, en lo que decía. Aimé, tal como él la llamó. Además que publicó una parte de, algunos poemas y algunos de sus fragmentos en su tesis doctoral en el año 1932. Pero hubo alguien más. Un reconocido poeta francés, 1897-1959, que se interesó en ella. Su nombre, Joët Busquet, quien dedicó su vida a escribir poemas, postrado como estaba en una silla por una bala que le atravesó la columna vertebral en la Primera Guerra Mundial. Escribió sobre Aimé y publicó algunos de sus poemas y algunos de sus fragmentos en el primer número de la revista Cahiers d'Art en marzo de 1933, revista que mencioné en la anterior presentación. El título de su escrito fue M, escrito con minúscula. Hay algunos puntos relevantes en este artículo en lo que concierne al poema y su muy peculiar modo de transmisión, hecho de la langue y de la lengua. Es por esa razón que decidí retomarlo y leérselos. Tomando en cuenta la presentación anterior, vemos a un Lacan inmerso en la poesía, en los poemas, en esa peculiar manera de decir y en esa peculiar manera de escuchar, que no lo soltará nunca. Dice: Aimé trató de estrangular a un editor, de acuchillar a una bailarina. Estaba loca. Y he aquí, en toda su sabiduría poética, algunos textos que nos dejó. La actividad sin control de su mente la había encerrado en la ilusión que ella era razonable. De esta manera, inconsciente de su inconsciencia, devino el personaje y no la organizadora de su locura. Por lo tanto, imagen erguida de esa alteración de la mente provocada, del que el poeta es el locatario, el usuario. Porque aquel que premedita su inconsciente, todo el peso de la atmósfera lógica se hace sentir en su voluntad de mantener la actividad de su mente enteramente libre. Un texto irracional así obtenido no realizaba en sí mismo una oposición a lo racional. Solo era irracional en relación con otro texto, un texto posible en el lugar del que estaba escrito. Ahora bien, los actos de Aimé llevan la libertad del mundo y suprimen hasta el pensamiento de lo eventual. Una imagen del universo expuesta en la celda, en su persona, y todo se nos vuelve más claro. Si supiéramos escribir como Aimé, todo hombre devendría, en su poder de expresión,
transparente al hombre. El lenguaje volvería directamente comunicable con la idea, aquello que no puede ser puesto en ideas. El lenguaje contiene un poco más de cosas que la inteligencia no puede analizar. Parece que a fuerza de iluminación espiritual pueda cargarse de un peso más fuerte lo insoluble y hacerse una piel tan clara de él, de lo que íntimamente ligado a la vida física del hombre queda sepultado y parece dar un carácter definitivo a su aislamiento. Como en el amor, donde nacidos con su tono, algunas raras palabras son, en su simplicidad, un cuerpo más verdadero para aquel que las pronuncia, porque ya es el ser amado que los escucha. Y los mitos, en la claridad de los cuales los hombres son transparentes, el uno al otro, diríamos, también que la mirada regresa del exilio en inventos donde la luz intelectual se soñaba de colores, porque hace falta que toda la realidad secreta de un hombre se agote. Y la música del poema, por medio de la cual el lector va al fondo de las ideas y las siente como en su propia carne, presagiadas, es ella quien en ese lector hace decir: y esto no es el pensamiento del otro, sino el otro, y por lo tanto yo. Ahora bien, que esta iluminación se cumpla, he aquí que el mundo exterior participó, desvistiéndose de lo que lo hace tan diverso. Se atraviesa de una brisa espiritual, alma de una coherencia toda nueva, y donde el modelo no está en ningún lado, pero que ya cristalizaba en la imagen poética. Es la figura de mi porvenir, dirá uno, y el otro, la imaginación de mi vida eterna. He ahí un mundo homogéneo, una carne para la mirada de las cosas que eleva al estado de verbo. La ciencia que restablece la noción de personalidad en el plano de lo físico y que no puede en nada ver aparecer una luz por venir, más que a través del alcance de la sombra de un órgano. La ciencia dirá psicosis paranoica, subrayando que esta psicosis no está como las demencias relacionadas a una lesión. Pero esto ya no nos concierne, dice Busquet. Voy a leer algunos fragmentos escritos por Marguerite Ansieux. Se habló mal de Aimé. Hay quienes, dijo ella, construyen establos para tomarme mejor como una vaca lechera. Ella es la carne de lo que ve, de lo que escucha. Hay también muy malas cosas lejanas sobre mí que son verdaderas, verdaderas, verdaderas. Pero la llanura es del viento. Ella acuesta a los niños, los jóvenes se duermen desde que se apoyan en la almohada. ¿Es eso lo que la hace sonreír? Ella se sienta retirada de la ventana, sin lámpara. Ah, si hubiera uno que la ame, que la espere, que diera sus ojos y sus pasos por ella. Cito a Marguerite Ansieux: solo me haría preguntas conociendo las respuestas. Nunca tendría una fea mirada. Me reconocería en su rostro. Los que se aman se parecen. Las fuentes son inalterables tanto cuando vienen del corazón de la tierra como cuando vienen del corazón del hombre. Y siempre en el mismo manuscrito, el detractor dice: en la sombra de tus pestañas como en la sombra de las vallas se siente la frescura del sentir ignorado.
barro del camino se borra cuando apareces. Cambia inclusive el color del tiempo. Mirando las coronas en el cerezo me di cuenta de que no te amaba suficiente. Sus florecitas estaban blancas, nunca las vi tan blancas. Revolotean alrededor de mí, como revolotean mis pensamientos. Les dije, mi secreto, al igual que a las estrellas que las han esparcido en el mundo olvidado. Ella quería escribir cartas de Ofelia a Hamlet. Claro, Ofelia no era otra que Hamlet. Ofelia cuya muerte gritaba en el pecado maternal, y su padre, Hamlet, podía llorarlo, pero lo mató en la persona de Polonius, padre de Ofelia, con el fin de atravesar en él una imagen del tiempo que impedía formar su transparencia. Dice Ruebusque, me gusta pensar que esta enferma lo entendió, ella que se decía enamorada de las palabras, y que su obra nos ayudará a unir lo preliterario y lo postliterario en el acto puro de la creación poética.